Bueno, acá nos encontramos para reflexionar en estas dos instancias que nos estamos dando, para reflexionar sobre algunos aspectos vinculados al Vademecum que ustedes están estudiando. Ante todo tenemos que hablar que para el buen uso del medicamento, el sistema de Vademecum, sea el que fuere, sea un sistema vinculado a listados, formularios o Vademecum propiamente dicho, como después vamos a comentar, siempre mejora la calidad del uso del medicamento en un sentido amplio que desarrollaremos brevemente en las siguientes diapositivas. Por eso es que pusimos la importancia de repensar la prescripción de los medicamentos. En esta diapositiva lo que queremos mostrar es que si tomamos al uso del medicamento como un proceso complejo en donde necesitamos de evidencia científica para que pueda ser utilizado de la mejor forma, como todo pensamiento científico en medicina, es hipotético, fáctico, es decir, están todas esas etapas en el desarrollo de las ideas del uso del Vademecum para mejorar el uso del medicamento. Ustedes ven ahí que tenemos como una espiral eterna que le llamé, es decir, con cada vuelta de investigación en el buen uso del medicamento, vamos creciendo, se va acumulando mayor cantidad de información y eso nos va a permitir una mejor prescripción. Sin una política de Vademecum dentro de un sistema de salud es muy difícil, por más buenas intenciones, por más lectura crítica de trabajos científicos, es muy difícil llevar adelante una buena prescripción. En este sentido, entonces, es que planteamos que los distintos estudios que se vienen realizando de utilización de medicamentos llevan a demostrar la importancia del Vademecum que han estado estudiando ustedes para el desarrollo del uso adecuado del medicamento. Una vez que se genera una hipótesis, es decir, usar o no usar un Vademecum, qué calidad tiene, o dentro del mismo, qué grupo utilizamos o no. Quiero remarcar esto porque lo que nosotros queremos decir es que la ciencia del medicamento, si la podemos llamar de esta manera, no es una elucubración filosófica, especulativa, sino, como comentamos recién, fáctica y sujeta a hipótesis, y que debe ser corroborada por la práctica o en su contrario rechazada y repetirla para ver cuáles son las limitaciones o los alcances de la misma. Todo esto lleva muy rápidamente a lo que Kuhn llamaba paradigma, es decir, todo un sistema de creencias, en este caso, creemos en un sentido científico que las distintas pruebas que venimos desarrollando nos llevan a que la mejor forma de llevar adelante el uso del medicamento tiene que ver con la creación y la utilización de un Vademecum. Por eso decimos que las nociones de Kuhn sobre paradigma, que pueden llevar a otra discusión que podemos hacer más adelante, sirven para
ajustar lo mejor posible a la realidad lo que nosotros queremos explicar. Por eso es que el paradigma reinante, que aún se mantiene, está evitando, no está dando las respuestas necesarias para el uso de los medicamentos. Si hablamos de medicamento, tenemos que decir cómo vemos al medicamento. En todos estos puntos que rápidamente reseñé, sería bueno que ustedes se detuvieran un momento para ver cómo ven ustedes el medicamento. Como una tecnología, y eso significa tratar al medicamento de esa forma, con todos sus fases de producción, elaboración, etcétera, como un consumo más, y eso no hay más que ver la distinta publicidad que se hace al respecto, como un agente terapéutico, con lo queremos nosotros ver, con mostrando el menor riesgo a la población, pero también el medicamento se ve condicionando políticas de salud. Y si vemos el medicamento como un bien social o no, y de eso tiene que ver el vademecum, sí o no. ¿Cómo pensamos el medicamento? Decíamos, como usuarios consumidores o como usuarios responsables, sistémicamente hablando, del derecho a la mejor salud para todos. Si ustedes se ponen a pensar cada uno de estos aspectos, podrán ver rápidamente que lejos estamos en la práctica de estas discusiones que queremos llevar adelante. Todas estas dimensiones, cuando hablamos del medicamento, hablamos de todas estas dimensiones. Es decir, que cuando hablamos de el uso de ibuprofén, claro que nos basamos en condiciones científicas y también técnicas. No es lo mismo el uso de ibuprofén como agente analgésico, antipirético o en una inflamación o en el uso en artrosis. Pero también hay una dimensión comercial que implica que desde un aspecto se puede jerarquizar algunas bondades de ese medicamento para que sea usado y por lo tanto se sesga ese conocimiento científico técnico. También tiene que ver con políticas, es decir, si ese medicamento va a ser registrado o va a entrar en un país, en qué condiciones, lo mismo que si es considerada la dimensión derechos humanos. Ustedes han escuchado mucho en relación a los juicios vinculados al uso de medicamentos, y todo esto está vinculado al tema que nos ocupa. Tenemos que elegir una o alguna o todas estas dimensiones para repensar el vademecum y el uso del medicamento. ¿Es posible seguir mirando el medicamento desde nuestra pequeña óptica de dar a un paciente un medicamento que pensamos que es más adecuado y totalmente desconectado de todas otras dimensiones? Pensamos que el paradigma bajo el cual tenemos cada vez más que trabajar es el sistémico desde lo que llamamos complejidad. Dos modelos entonces, por un lado, vademecum aislado en sistema o formando parte del sistema. En la medida que vayamos conversando, fueran pensando, cuando fueron discutiendo, eligiendo alguno de los grupos de medicamentos para conformar un vademecum, vayan haciéndose estas preguntas y los ejemplos que vamos a ir dando. ¿Qué es el sistema de vademecum? Por un lado, tiene que ver con la diferenciación que ustedes ya conocen entre un listado donde solamente se enumera una serie de medicamentos que pueden
contener una institución o un Estado, sin ninguna información adjunta. El formulario que posee alguna información más vinculado a niveles de prescripción o ordenados por grupos terapéuticos, etc. Y el vademecum, que de alguna manera es una necesidad, es necesario, aunque no suficiente, permite el uso racional y prescribir según la mejor evidencia disponible. Como ustedes ya saben, el vademecum solo, aislado, tiene que ver con información de ese medicamento en función de una ficha resumida de sus indicaciones, de en qué situación se usa, qué riesgos puede tener, las dosis. Esto dista mucho de los niveles anteriores que muchas veces solo existen en una institución. ¿En qué se fundamenta el concepto de vademecum? Por un lado, en que hay medicamentos que son esenciales y otros no, más allá del registro del medicamento. Es decir, nosotros tenemos una gran cantidad de medicamentos registrados en un país, baste hablar de esto reviendo el farmanuario, por ejemplo, y dentro de eso nos queda claro que para la elaboración de un vademecum, por ejemplo, institucional, hay algunos de esos que son esenciales y otros no. Eso tiene que estar organizado, tiene que estar ordenado para poder llevar adelante una buena prescripción. Entonces nos fundamentamos en que hay que filtrar, hay que de alguna manera restringir la libertad del prescriptor o del comprador o del gestor o del farmacéutico en lo que tiene que ver con qué medicamentos se van a incluir en un vademecum. Por otro lado, cuando nos ponemos en marcha en determinar cuáles son esos medicamentos esenciales, es decir, aquellos que cubren la inmensa mayoría de las patologías de esa institución, por ejemplo, tenemos que hacer hincapié en todos esos atributos, en todos. No alcanza con que un medicamento haya demostrado eficacia para la hipertensión o para la cardiopatía isquémica, sino que debe ser también corroborado que a esa eficacia es seguro. Y de lo que se va a comprar o se va a adquirir en una institución, no solamente alcanza con esa eficacia y seguridad, sino también cuál es la calidad farmacéutica, biofarmacéutica de ese producto. Porque por más que encontremos que tiene que haber betabloqueantes, y dentro de los betabloqueantes, por esto de las esencialidades para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, no es lo mismo determinar un betabloqueante con selectividad para receptores beta 1 o aquellos que no lo posean. Pero aún así, no solo todos estos atributos hay que considerar, y al considerar estos atributos nos damos cuenta de la importancia del vademecum, sino el perfil farmacoterapéutico, ya que hay, como ustedes conocen bien, efectos o eficacia de grupo o de fármaco. No son iguales todos los beta bloqueantes para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, pero del punto de vista de todos estos atributos existe un efecto de grupo. Por eso es que insistimos tanto en el fundamento vinculado a la equivalencia terapéutica, a las alternativas terapéuticas equivalentes y la posibilidad de su intercambiabilidad. No es la intercambiabilidad una función que se haga a la ligera, sino basado en estudios específicos, ¿verdad?, que así lo ameriten. ¿Para qué sirve entonces también el vademecum? Y porque permite una adecuada, yo hoy hablaba del uso en un sentido amplio, y aquí están todos los
especificaciones de este uso, porque permite el uso en términos de gestión. El vademecum, permite una adecuada gestión a nivel de la farmacia, de cómo se compra, qué se compra, en qué momentos, para qué, con quién, cómo se almacena, etcétera. Sin un sistema de vademecum adecuado, esa gestión se hace muy difícil. Pero también el sistema de vademecum mejora o posibilita una adecuada prescripción, ya que cuando voy a prescribir, esa prescripción está basada en la disponibilidad que yo tengo en esa institución. Y a su vez en la elaboración de guías y protocolos. Es decir, cuando la institución elabora un protocolo o una guía del tratamiento de la diabetes, de la hipertensión o de una infección, se debe tomar en cuenta el vademecum en su elaboración o en su corrección para que pueda ser prescripto, gestionado y llevado adelante la guía que se pretende desarrollar. Lo mismo las auditorías para evaluar la eficiencia y la realización de estudios clínicos de utilización, de efectividad, de riesgo, farmacovigilancia. Es decir que sin la política de vademecum no es posible llevar adelante estos aspectos, y si ustedes se ponen a pensar, mucho de los problemas que estamos viviendo con el uso del medicamento, con si se cumple o no se cumplen las guías, tiene que ver con la posibilidad o no de contar con el vademecum. En la próxima charla vamos a profundizar un poco en la forma que se lleva adelante esto. Pero fíjense en que, ante todo, no solamente el vademecum tiene que estar elaborado bajo determinadas características, sino que ese vademecum tiene que estar disponible por el prescriptor para que pueda ser evaluado, para que pueda ser utilizado y utilizado en función de los bucles que vamos a mencionar inmediatamente. Nos vemos enseguida.